Historias de fantasmas de hospitales espeluznantes. Primer día de rotación de psiquiatría como MS3. Nos hacen reunirnos en la sala de conferencias cerrada del pabellón psiquiátrico de la cárcel, que es donde trabaja el director de prácticas. La rotación suele tener un montón de estudiantes caribeños, así que hay algunas personas que no reconocen. Uno de ellos parece un poco desaliñado y fuera de lugar, pero bueno, son las 6:30 de la mañana y algunas personas tienen ese aspecto. Estamos sentados en la sala, esperando al médico adjunto, que llega tarde como suelen llegar los médicos adjuntos. Una de las enfermeras aparece y dice, lo siento, el doctor X llegará tarde, falta uno de los pacientes. Ella se da la vuelta para salir y de repente se da la vuelta. Fred, ¿qué estás haciendo aquí? Estos son estudiantes, no puedes estar aquí. Sí, el tipo desaliñado era un prisionero que había logrado conseguir ropa real y estaba tratando de escapar de la cárcel con nosotros. Personalmente, no. Pasé 10 años en una ambulancia y nunca experimenté nada que no pudiera explicar racionalmente. 2 años en urgencias y no es diferente. Hay un número relativamente pequeño de ambulancias en cualquier sistema de servicios médicos de urgencia, y todas ellas ven más sufrimiento humano del que les corresponde, pero ninguna estuvo embrujada, por lo que pude ver. Mi esposa, sin embargo, sí lo hizo. Su primera unidad como enfermera nueva era una unidad de medicina, cirugía y telemedicina que anteriormente había sido, antes de algunas renovaciones, una unidad de oncología pediátrica. Creo que en una habitación en particular, el espíritu de un niño pequeño los acechaba. Conversaba con el personal cuando no le prestaban atención y, después de un rato, las enfermeras se daban cuenta de que no debería haber un niño en la unidad durante el turno de noche y luego se iba. Esta planta terminó siendo el destino habitual en el hospital para los pacientes con demencia y encefalopatía, ya a menudo los pacientes alterados y sujetos exigían enojados que alguien hiciera algo con este niño. Nos burlamos de la idea cuando ella empezó a trabajar allí. Pero dejó de ser gracioso para ella a medida que las ocurrencias comenzaron a acumularse. Le pediría detalles, ha pasado mucho tiempo, pero ahora está durmiendo. Tal vez actualizará mañana. Claro, voy a morder el anzuelo. Una noche de invierno estaba de guardia y, como vivía a 45 minutos de distancia, decidió dormir en el hospital debido a la distancia. Normalmente dormía en una de las salas de examen sin uso cerca del laboratorio de cateterismo y la unidad de recuperación cardíaca y, aparte de algún que otro conserje, nadie me molestaba. La sala de examen número 3 fue la que más me gustó porque tenía una cama un poco más cómoda. Una noche, me despierto a las 23:36 y tengo una sensación extraña. De todos los modos, no suelo dormir bien cuando estoy de guardia, así que esto no era algo fuera de lo normal. En la oscuridad y en rápida sucesión, oigo un golpe metálico en el techo, algo de plástico que se mueve sobre el mostrador y una toalla de papel del dispensador se mece con la brisa. Tenía demasiado miedo de mirar hacia ese rincón y me sentí como un niño pequeño mientras me apretaba más las sábanas y trataba de volver a dormir. A la mañana siguiente me enteré de que la sala de exámenes 3 es donde el laboratorio de cateterismo almacena ocasionalmente los cuerpos de los fallecidos y la familia desea tener algunos momentos de privacidad antes de ser llevados a la morgue. Así que sí, nunca volví a dormir en esa habitación. Tenía una rotación en un hospital del condado y teníamos que ir al viejo hospital del condado, que era un enorme edificio adyacente al nuevo, para algunas reuniones. Oíamos que las puertas se cerraban en los pasillos cuando no había nadie más con nosotros y había zonas de temperaturas extremadamente frías. El residente que me tocó dijo que había oído risas más de una vez en los pasillos. Mi madre era directora médica de un asilo de ancianos. En ese entorno se ven muchas muertes. Ha visto a personas moribundas hablando con Jesús o a familiares fallecidos sentados en sus camas. Los ha visto gritar como si el pie de su cama estuviera en llamas. Pero la historia más interesante para mí fue la del perrito negro. A veces, los residentes comenzaban a informar que habían visto un perrito negro en las instalaciones. Alguien, no necesariamente el periodista, moría poco después de que se viera al perro. A veces se lo veía entrar o salir de la habitación de un residente, después de lo cual ese residente fallecía.
Tenemos una habitación en nuestra unidad que estamos convencidos de que está embrujada. Es esa habitación en la que parece que mueren más pacientes que en cualquier otra habitación del piso. Mucho antes de que yo empezara a trabajar allí, uno de nuestros médicos se frustró tanto con la cantidad de muertes en esa habitación que clavó un ángel que sostenía un rosario fuera de la puerta. Este médico falleció hace unos años debido a un cáncer. Hora de la historia, he atendido a pacientes en esta habitación y he tenido algunas experiencias espeluznantes. Hay un baño enorme adjunto a esta habitación que tiene una bañera. Esta es una habitación de la UCI, por lo que obviamente nunca la usamos y funciona como un armario de almacenamiento más que cualquier otra cosa. He tenido múltiples casos en los que cerró la puerta del baño y salió de la habitación del paciente solo para descubrir que estaba abierta nuevamente la próxima vez que entró en la habitación. Me siento justo afuera de la habitación del paciente en mi gráfico de sorpresa, así que sé con certeza que nadie más ha entrado. He estado en medio de la atención al paciente y he escuchado fuertes golpes y estallidos provenientes del interior del baño solo para abrir la puerta y ver que nada se ha caído adentro y que no hay nadie allí. Al parecer, en esa habitación había una paciente pediátrica joven que no paraba de hablar de un médico que entraba en su habitación por la noche para decirle que todo iba a ir bien. Nadie sabía de quién estaba hablando. Finalmente, cuando se recuperó lo suficiente como para caminar por la unidad, señaló la fotografía del médico que había fallecido y dijo que ese era su médico, quien le había dicho que todo iba a ir bien. Historia 1. Me lo contó un veterano de la seguridad psiquiátrica. Creo que estaba trabajando en el departamento de psiquiatría de urgencias esa noche, y un paciente particularmente combativo e hiperreligioso estaba atado en 4 puntos a una cama de hospital normal, grande y pesada. El personal de seguridad y su amigo lo llamaron así porque el personal estaba tratando de hacer algo con el paciente, no recuerdo exactamente qué, tal vez movimiento de movimiento. El paciente se puso nervioso de nuevo y empezó a gritar, y luego empezó a hablar en lenguas. Mientras el paciente se asustaba, mi amigo vio que la cama comenzaba a levantarse del suelo, primero un lado, luego el otro. Se quedó paralizado durante unos minutos viendo lo que sucedía, sin poder creerlo, y tal vez el resto del personal también lo estaba. Finalmente, se recuperó y ayudó al personal a calmar al paciente. Una vez que todo estuvo en orden, salió de la habitación y le preguntó a su compañero de seguridad, ¿viste eso? Y el compañero le dijo que él también lo había visto. Historia 2. Trabajo en un hospital que es un edificio seminuevo, de unos 30 años de antigüedad, pero fue construido en el sitio de un edificio anterior que había albergado el hospital psiquiátrico durante décadas. Hubo algunos suicidios exitosos en el edificio antiguo, hace muchos años, y algunas muertes médicas en nuestro edificio a lo largo de los años. Mis compañeros de trabajo juran que están embrujados. Hace unos meses, estaba trabajando de guardia una noche y mi compañero de trabajo me llamó desde la unidad pediátrica del sótano, asustado, y me pidió que bajara a ver algo. También apareció el personal de seguridad, el mismo tipo de la última historia, en realidad, y parecía un poco asustado, lo que me pareció extraño porque no es un tipo que se altere fácilmente. Bajé y me mostraron una habitación para pacientes que estaba cerrada por obras, con la puerta cerrada. Había estado cerrado toda la noche y el personal había entrado y salido del pasillo constantemente toda la noche. Nadie la había abierto. Luego me mostró un fotograma de la grabación de seguridad, no pude ver todo por razones de seguridad. En la grabación se puede ver claramente que la puerta está abierta y la cabeza y los hombros de un joven negro con el pelo corto, tirado en el suelo en la puerta abierta. Según la seguridad, la imagen fue visible durante unos minutos en la grabación de seguridad. Obviamente, esto podría haber sido una broma. Solo vi una captura de pantalla, pero mis compañeros de trabajo se enojaron mucho. No creo en fantasmas, pero si su historia es cierta, no tengo una explicación. Otra cosa, aparentemente, uno de los pacientes que se había alojado recientemente en esa habitación antes de que la cerraran por reparaciones era un joven que se suicidó trágicamente poco tiempo después de recibir el alta. Empecé en enfermería como auxiliar de enfermería y enfermera práctica en un asilo de ancianos.
Tenía un paciente al que envié con un infarto agudo de miocardio sin elevación del segmento ST y me llamaron temprano en la noche para decirme que no se encontraba bien. Eran alrededor de las 2:30. Y se encendió una luz de llamada y fue alarmante, como si la luz de llamada se hubiera arrancado de la pared. Miramos y era la habitación del paciente. Mientras reiniciábamos la luz de llamada, que era completamente normal, sonó el teléfono. Murió. Creímos que era su manera de despedirse de nosotros. Corazón rojo. Trabaja en un antiguo hospital del Reino Unido, algunas partes construidas en el siglo XIX. Entró en una sala de anestesia vacía varias veces, pero vio actividad de ECG en la pantalla con frecuencia cardíaca. Cada vez que la veo, desaparece en menos de 20 segundos. Definitivamente fantasmas reales, solo digo. A las enfermeras de mi hospital les gusta hablar de la niñita fantasma que se encuentra en el piso que solía ser de pediatría. Al parecer, había muerto allí hacía mucho tiempo. Las enfermeras dicen que normalmente solo aparecía cuando había pacientes adultos que estaban a punto de morir. Había un paciente mayor que no tenía demencia ni nada, normalmente AOX4, y una noche le dijo a la enfermera que había una niña pequeña en el baño, parada allí. La enfermera obviamente no la vio, pero pensó que era extraño. Fue a contárselo a las otras enfermeras de la estación de enfermería y le dijeron que era un fantasma y que todos los demás pacientes a veces la veían, pero normalmente solo antes de morir. Efectivamente, 2 horas después, el paciente mayor sufrió un desmayo y murió. Mi madre trabajaba en obstetricia y me contó una historia que le había sucedido en el lugar donde trabajaba. Una joven filipina vino a dar a luz, hubo complicaciones durante el parto y la madre murió. El bebé se quedó en la sala de recién nacidos durante un par de días mientras se decidía su futuro. Durante ese tiempo, varias personas dijeron haber oído un canto cerca del bebé, no era en inglés y todos concluyeron que era la voz de la madre. Yo trabajaba en un gran piso de medicina y cirugía con forma de cruz, 4 pasillos, y hace varias décadas un ala había sido una sala de niños. Incluso se podía ver las flores descoloridas pintadas en las puertas cortafuegos y se miraba de cerca, pero el edificio no había tenido pacientes pediátricos en muchos años. Trabajaba en el turno de noche y, aunque no creo en fantasmas, con el tiempo comencé a pensar que algo estaba sucediendo en ese pasillo. Periódicamente, las cubiertas de las luces se caían y se rompían. Siempre me decía a mí mismo, bueno, sí, es un edificio muy, muy viejo, pero era extraño que solo sucediera en ese pasillo en particular, solo de noche y nunca cuando la habitación estaba ocupada. Era extraño, pero pensé que podría haber una explicación razonable. Lo que no podía explicar era la cantidad de veces que, a lo largo de los años, había tenido pacientes quejándose de que los niños hacían tanto ruido riéndose y jugando en el pasillo que no los dejaba dormir. El mismo pasillo en el que yo siempre me sentaba para hacer mis gráficos. El mismo pasillo que siempre estaba oscuro y silencioso. No me cabe duda de que eso me asustó bastante y se me empezó a poner la piel de gallina cada vez que veía esas flores marchitas en la puerta. Mientras trabajaba en el turno de noche en una unidad psiquiátrica aguda, con solo otra enfermera, debido al bajo censo, estaba haciendo rondas /diagonal controles de seguridad, durante una tormenta eléctrica, el viernes 13, y durante una luna llena, cuando el hospital se quedó sin electricidad. Los pasillos se volvieron de película de terror a oscuras durante un par de horas mientras el hospital funcionaba con el generador de respaldo. Y durante ese tiempo, la alarma de incendio se activó en otro lugar del hospital, probablemente el quirófano, por lo que la luz estroboscópica azul intermitente permitió a crear una capa adicional de escalofríos en los pasillos oscuros donde los sonidos de risas, gritos y ronquidos se filtraban desde las habitaciones de los pacientes. Estaba demasiado impresionado con cómo todo se alineaba para crear la escena de miedo perfecta como para realmente asustarme. Al menos, terrenos del hospital. Yo era estudiante de primer año en la Facultad de Medicina y hacía un tiempo muy parecido al de este fin de semana, una noche lúgubre de noviembre. Pensaba en la muerte, había perdido a uno de mis abuelos el día antes de empezar anatomía y el otro, el último que me quedaba, estaba en un centro de cuidados paliativos. Eran aproximadamente las 22, estaba oscuro y tranquilo.
Salí del edificio de anatomía y entró al estacionamiento, que siempre estaba mal iluminado. Para dar una idea de dónde estoy y lo que puedo ver en este momento, el edificio que acaba de dejar está a mi izquierda. A la derecha hay una hilera de árboles, unas cuantas colinas pequeñas y luego una carretera con tráfico cuya vista está bloqueada por la línea de árboles y las colinas. Hay un camino de acceso justo en la parte trasera del edificio, pero está desierto ya que es un camino de mantenimiento. Justo enfrente hay un campo abierto. Detrás de él hay un terreno abierto por al menos un cuarto de milla ya que la oficina del forense está allí atrás. En ese campo veo una luz amarilla que se balancea de un lado a otro como si alguien llevara una linterna encendida. No son faros, ya que solo hay uno. El color no se parece a ningún faro que haya visto antes, incluso las bombillas más antiguas y débiles emiten una luz más blanca que esta, y no se balancea de un lado a otro. Persistió durante aproximadamente un minuto y luego desapareció tan limpiamente como alguien apagando una luz. Como era de esperar, estoy un poco asustado. Vuelvo a casa y, a la luz del día, intento averiguar qué fue eso y darle una explicación racional. A la mañana siguiente, me siento con un mapa de calles de la zona y no puedo hacer una línea de visión donde sea posible ver un faro allí, ya que habría colinas en el camino o el auto estaría mirando en la dirección incorrecta, a menos que alguien estuviera conduciendo fuera de la carretera en el campo, y no debería simplemente desaparecer. Así que, en mi raro día libre, vuelvo a caminar por ese campo e intento entenderlo. No hay huellas de neumáticos y el suelo estaba blando, así que descarto la teoría del idiota del todoterreno. Veo una gran cantidad de pequeños ladrillos grises colocados en el suelo. Solo un ladrillo gris y un número. Resulta que la Facultad de Medicina se construyó en los terrenos del manicomio de la ciudad, y ese terreno era su cementerio. Esos ladrillos grises eran lo que se usaba como lápidas. Estaba rotando en un hospital rural. Estaba de noche con un médico de familia / urgencias rurales, así que básicamente nos encargábamos de todo el hospital por la noche mientras estábamos de turno. Normalmente recibimos alrededor de un paciente por hora. Así que, en una noche sin trabajo, las enfermeras me dijeron que fuera a dormir en una cama para pacientes en el piso superior del hospital. El piso superior del hospital no se usaba, así que a veces los empleados dormían allí si trabajaban de noche. Encuentro una habitación con vistas al pequeño parque de la ciudad. Está nevando y las luces halógenas son lo único que corta la espesa oscuridad cubierta de nieve. Me voy a dormir y me despierto una hora más tarde con mucho frío. El calentador de la vieja escuela estaba al lado de la ventana, así que me levanté para encenderlo de nuevo. Haga clic. Haga clic. Haga clic. Escuche mientras gira el dial hacia la calefacción. Solo que no lo giré una tercera vez. El tercer clic fue un clic suave en la ventana de vidrio. Miré por la ventana y vi una figura en la nieve, de pie en el parque, bajo el resplandor anaranjado de las luces halógenas, mirando hacia el hospital. No, me estaban mirando a mí. Sentí escalofríos al instante y me aparté de la ventana. Volví a mirar por la ventana y ya no había ninguna figura oscura a la vista. Busqué un rastro de huellas, pero en ese momento la tormenta invernal se intensificó y ya no pude ver por la ventana. Volví y me senté en la cama, de espaldas a la puerta. Me quedé mirando por la ventana, tratando de procesar lo que acababa de ver. Entonces llamaron a la puerta. Me di la vuelta y vi a la enfermera de urgencias asomar la cabeza por la puerta para avisarme que tenía un paciente en urgencias al que tenía que atender. Nunca volví a ver la figura oscura, y espero no volver a hacerlo. En mi antiguo hospital, uno de nuestros médicos de urgencias más veteranos era un poco bromista. Siempre que había una muerte en urgencias, el personal de seguridad llevaba el cuerpo a la morgue del sótano. A este médico se le ocurrió la genial idea de tumbarse en una camilla, hacer que las enfermeras le echaran una sábana encima y llamar a seguridad para que bajaran el cuerpo a la morgue. Floppy, el guardia de seguridad, estaba de guardia esa noche. Medía unos 1,90 m y llevaba unos zapatos del número 15 que parecían zapatos de payaso, de ahí el apodo de Floppy, el payaso. Bueno, Floppy lo tenía en el ascensor y,
En cuanto se cerraron las puertas, el doctor L se levantó del carro y Floppy procedió a hacer una sincopa allí mismo en el ascensor, golpeándose la frente al bajar, lo que le provocó una laceración de buen tamaño en la frente. Fueron tiempos espeluznantes. Hace unos 5 años, mi unidad, USIN, estaba en remodelación. Estaban haciendo la mitad de la unidad a la vez, por lo que 10 habitaciones estaban bloqueadas. Estaba trabajando en el turno de noche y escuché que se apagaba la luz de llamada. Miré hacia el pasillo abierto y no vi ninguna luz apagándose. Seguí el sonido y venía del lado que estaba completamente bloqueado. Tuve que ir solo para apagarlo porque todos los demás estaban ocupados. Fue muy espeluznante entrar en esta área en construcción que estaba completamente vacía. Ahora bien, ¿era solo un timbre de llamada roto? Probablemente, pero generalmente cuando eso sucede dirá que el timbre de llamada está fuera de servicio y tendrá un sonido de alarma diferente. Esta fue una llamada de enfermera directa como si alguien lo hubiera presionado. Gracias por ver mi contenido, hasta la próxima.